el mundo consternado, los países anonadados por los resultados de la investigación en lo que respecta a verdaderos milagros y a falsos milagros. En esta tarde voy a exponer un artículo teológico en lo que respecta a los verdaderos milagros y a partir de lo que narre invito a ir reflexionando cómo es que se ha infiltrado en la sociedad civil la cultura de los milagros y el lavado. ¿Y qué es lo que el cielo dice al respecto en lo que concierne a los milagros según la palabra de Dios? Una cantidad de palabras hebreas y arameas y griegas se usan en la Biblia para hacer referencia a la actividad del Dios vivo en la naturaleza y en la historia. Se traducen de diversas maneras como milagros, maravillas, señales, poderosas obras, poderes. Es todo lo que significa milagros. Así, por ejemplo, la palabra en hebreo mofet se traduce como milagros, según Éxodo 7:9, Deuteronomio 4:34 y maravilla, según Éxodo 7:3, Salmos 78:43 y señal en Primera de Reyes 13:3 al 5. Se puede ver en la revelación de que hubo una constante mala interpretación en el desarrollo de la teología sana, donde hay algunos que defienden de que la Biblia es un documento espiritista. No hay lugar para ello. Hay lugar para poder discernir versículos donde el Padre hace de un milagro, de una señal, donde el hombre es el recipiente de las maravillas de Dios. Y a partir de allí el hombre es que empieza a tergiversar la pureza de las maravillas, de los milagros y del poder del Padre principalmente. Las palabras empleadas por los traductores preservan en general, si bien no siempre en casos particulares, tres énfasis distintivos de las palabras originales, que se caracterizan de la actividad de Dios para entender a Dios como el único con autoridad de poder hacer milagros en el cielo y en la tierra, y la excepción a los discípulos entendiendo de que más de la mitad eran contravencionales, ya pertenecían al reino de los infiernos por raza. Los milagros se pueden llegar a entender por distintivos, maravillosos, expresados mediante derivados de hebreo de la raíz plural ser diferente, particularmente el participio niflaot, según Éxodo, el capítulo 15, el versículo 11, y Josué, el capítulo 3, el versículo 5, y mediante el arameo temad, Daniel 4:2 al 3 y 6:27, y mediante el griego terás, según Hechos 4:30 y Romanos 15:19. A partir de allí es que este ser diferente, Niflaot, nos habla de una acción donde el hombre a lo largo de la historia debe verificar de ser diferente al todo, porque en el todo es donde se encuentran los falsos milagros. Contemporáneamente, donde más hay que estar atentos es en las tergiversaciones a nivel sexual, donde hay todo tipo de organización lastimicia, por así decirlo, no sé si está bien esa palabra, toda organización donde intentan sustituir y tergiversar el desarrollo sexual, y a partir de allí intentar ser heterosexual, dirían del griego, que significa ser diferente. Es un milagro ya en el año
pasando el año 2000, más de 22 años del año 2000, por decir que uno es diferente. Los milagros son portentosos, poderosos, expresados por el hebreo Jeburá, según Salmo 103, 106.2 y 145.4, y del griego dynamis, que es el que más se conoce y se menciona en el Nuevo Testamento, según Mateo 11.20, 1 Corintios 12.10 y Gálatas 3.5. Tres características de la actividad de Dios. Es maravilloso, es diferente, invita a ser diferente, es potentoso, es poderoso. Y el tercer punto es significativo. Significa que se expresa en el hebreo Hot, en Números 14:11 y en Nehemías 9:10, y del arameo Ot, y por el griego Semeón. Eso significativo se aplica a lo que significaría algo. Por eso es que algunos festejan mucho mis especialidades en exégesis y hermenéutica, ya que aplicado a la sociedad civil pude explicar el significado de muchas cosas que no se entendían. Por supuesto, siempre partiendo de que no sabía de los falsos milagros a nivel industrial y a nivel, inclusive a nivel de casas, fábricas, apariciones totalmente majestuosas, por así decirlo, desde un avión de 50 metros hasta una mansión con 20 habitaciones donde no hay indicios de que haya pasado por sistemas de construcción, por sistemas de arquitectura, por sistemas industriales. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el carácter del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que invita, según la palabra de Dios, a discernir lo maravilloso, lo portentoso, lo poderoso y lo significativo, que significa dejar afuera de uno aquello que no es legal, explicar el significado de algo porque uno es diferente. Maravillarse, dirían los ingleses, que hacen como que nada los atinan. Pero ese atinamiento debe ser en base a lo significativo y al discernimiento de lo maravilloso del carácter del Padre, que está en contra y repudia toda clase de falso milagro que tienen objetivos de sustituir los procesos naturales con el propósito de que el hombre no administre. Una buena parte de la confusión en torno al tema de los milagros ha sido ocasionado por no haberse comprendido que las Escrituras no distinguen netamente entre la permanente y soberana providencia de Dios y sus actos soberanos. Los milagros de orden natural se pueden entender de que el propósito que tiene el enemigo es sustituir la soberanía de la providencia de Dios y sus actos particulares. Quieren sustituir el poder de Dios. Y llegan con lluvia de argumentos. Somos pobres, estamos en cárceles. Nadie nos vendría a traer nada. Se nos ocurrió hace muchos años. Eso es más viejo de lo que te puedes llegar a imaginar. La mitad ya eran traidores. Y argumentos que parecerían ser hasta válidos, pero invito a no dejarse caer y todo aquel hombre que desea parar de una vez por todas con los falsos milagros y aceptar solamente los milagros de orden natural que conciernen a la soberana providencia de Dios y los actos particulares de Dios en materia de milagros, a tener ya en cuenta de que las cárceles son algo que existe entre los pueblos, que están y hay que suplirlos y hay que hasta protegerlos. Es un don muy especial el que tienen en los sectores penitenciarios.
hace solamente momentos, termina de confirmar vecinos allí de Palo Alto, de que habían hecho milagros, de que hay construcciones de chapas que no cumplieron procesos industriales, de que pusieron material radioactivo en Pablo Sebastián, aquí arriba en mi casa, en este supuesto loft, y pusieron al mismo nivel allí en Palo Alto. Iban deshaciendo la comunidad de Palo Alto, mientras iban lavando con falsos milagros en América. Algo totalmente muy, pero muy difícil de comprender, donde parecieran que todas las películas de Batman, Robin, Superman, los superamigos, todas se hubieran resumido en un sistema donde teóricamente tienen mi aval legal y donde hay que empezar a hacer cambios inmediatos y alejar toda clase de pecados gravísimos que conciernen apariciones que no son del orden natural. La creencia en los milagros, que está encuadrada en el contexto de la cosmovisión que considera que la totalidad de la creación depende en forma constante de la actividad sostenedora de Dios y que está sujeta a su voluntad soberana, según Colosenses capítulo 1, 16 y 17. Quiere decir que esos dos colectivos que aparecieron hoy a la madrugada, hoy a la mañana, donde los dragones Adventum aparecen en mi cabeza queriendo simular o queriendo defraudar mi pensamiento puro, y hacen aparecer micros para inmediatamente lavar. La Policía Federal llega hacia mi persona vía convencionalmente, es decir, después tenemos que darles de comer a tales individuos, aparecen haciendo de chofer, después hay que ubicarles un lugar donde puedan suplir como necesidades básicas que no son. Colosenses, el capítulo 1, el versículo 6 y 17, dice que solamente se acepta la actividad sostenedora de Dios que está sujeta a la voluntad soberana del cielo. Más de una vez, los ángeles del cielo mostraban los fierros de allá 9:11. Algo querían decir y no sabía interpretar. Algo me querían comunicar y no sienten el pecado, no quieren sentir el pecado. Simplemente decían, son fierros rotos, son fierros destruidos, son fierros defundidos. Pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Cuál era el propósito? Aceptar la actividad sostenedora de Dios y la soberanía sobre todo lo que ha acontecido es una de las tareas más difíciles que va a tener cada uno de aquellos que han sufrido en carne propia la pérdida de seres queridos, porque detrás de eso había algo totalmente, casi imposible de revertir, que estos 50 años futuros van a ser muy, pero muy difíciles de remontar, pero tengo la plena seguridad de que va a haber hombres que van a poder remontar la situación. 3 aspectos de la actividad divina en lo que se refiere a milagros: maravilla, poder y sentido. Lucifer, el año 2008, de manera estratégica, hizo tanto canciones con las cárceles de España como coordinaron con la CIDE específicamente el término sentido, sentido, sentido. Rompieron la cabeza mencionando la palabra sentido, sentido, sentido. Invito a reflexionar a todos aquellos que hicieron daño por no estar del lado de los falsos milagros, a que no lo intenten nuevamente. Ayer Colombia mencionó de que están agregando 5 días seguidos donde los containers salen para Occidente. Vuelven todos aquellos colombianos y venezolanos que lucharon 5 guerras sin tregua contra el faraón. También posiblemente por luchar por pérdida de sentido para que nadie note aquel auto aparecido, aquel ómnibus
excelente donde uno parece que sube y es una cápsula que va y que nadie podría interferir en tanta supuesta performance. Invito a discernir qué es maravilla, poder, sentido. Invito a los psicólogos a proteger quien valora el poder, el sentido y la maravilla, no quien vende y compra la maravilla, el poder y el sentido. Están presentes no solamente en acciones especiales de Dios, sino en todo orden creado. El ser humano es nacido por maravilla, poder y sentido. Nace para poder ser una maravilla, un poder y un sentido, porque es la naturaleza, es la legalidad, es la marca que dejó el Padre en cada uno de los que han sido creados por Él. Cuando el salmista celebra los portentosos actos de Dios, pasa fácilmente de la creación a la liberación de Egipto. En Job 5, 9 al 10, 9, 9, las palabras de Niflaot se refiere a lo que llamaríamos acontecimientos naturales, según Isaías 8, 18, Ezequiel 12, 6. No hay posibilidades, cárceles, de legalizar los falsos milagros como milagros Niflaot. No hay posibilidades. My fly, hay que inflarlo. No se ven los ojos, están inflados. Y diferentes marcas fueron dejando de que la sociedad civil estaban del lado de los falsos milagros. Donde pareciera que Lucifer tenía un lugar espléndido entre todos. Y todos iban teniendo un argumento para hacer un sistema donde llegan momentos a decir estamos enfermos, estamos condenados, deben buscar continente. Si están enfermos y si están condenados, deben buscar continente y irse. Si es que están pensando en practicar más falsos milagros, deben buscar un lugar afuera de América, no en América. Cuando los escritores bíblicos se refieren a los portentosos actos de Dios, no se puede suponer que los distingue del curso de la naturaleza por su particular causación, ya que piensa en todos los acontecimientos como causados por el poder soberano de Dios. Quiere decir de que el cielo, en medio de un 9-11 donde quedan todos los fierros expandidos, los ángeles van a venir y van a decir: explique, su naturaleza es significativa. Pero el curso natural del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es que los pájaros canten, es que las cataratas tengan cada vez agua más pura, pero que ese agua no se utilice para inanimación o para quemar cabezas. Es que el pasto cada vez salga más fuerte, es que la vaca cada vez produzca más, es que el sol cada vez sea más equilibrado, es que la tierra cada vez sea más segura. Todo pasa por milagros, y que la lluvia cada vez sea más equilibrada, por milagros de recursos donde el ser humano es el que administra como para poder legalizar el recurso. No es posible canalizar los supuestos falsos, la supuesta modernidad, donde hacen pasar por verdaderos milagros y son falsos milagros. En la palabra de Dios encontramos algunos milagros de la revelación. Los teólogos ortodoxos se han acostumbrado a considerarlos en primer lugar como marcas que autentican a los profetas y apóstoles de Dios y particularmente a los propios hijos. O sea que el propósito que tienen los verdaderos milagros es para ratificar y afirmar que Cristo Jesús vino en carne y a partir de allí analizar
¿Qué apóstol lo fue y cuál no? ¿Qué discípulo lo fue y cuál no? ¿Afirman o no afirman la naturaleza los verdaderos milagros o no? No tiene absolutamente nada que ver con milagros artificiales que encrudecen la situación industrial y que desmayordomizan el rol del hombre en materia de naturaleza y administración. Los milagros no tienen como fin la simple autenticación externa de la revelación, sino que forman parte esencial de la misma, tras que el propósito verdadero fue y sigue siendo el de alimentar la fe en la intervención salvífica de Dios en beneficio de los que creen. Moisés libertó, pero Moisés estuvo escribiendo la ley. El carro del faraón, que de paso los faraones serían los únicos con las personas reales que podrían tener autos en base a la historia. El faraón fue hundido en el Mar Rojo como un punto simbólico posiblemente de quién sí y quién no. Nadie puede desgarantizar aquellos carros de oro. Egipto fue quien inventó, Egipto fue quien evolucionó, Israel fue quien envidió, pero Moisés fue el mejor alumno y dio la oportunidad. Y quedó un auto hundido en el medio del Mar Rojo. No hay lugar para poder extender falsos milagros. Hay lugar para entender la historia de ambos lados. ¿Qué quiso enseñar a Israel? ¿Qué quiso enseñar a Egipto? ¿Qué quiso enseñar a las personas reales? ¿Cómo es la libertad después de aquello? ¿Cómo se entiende hoy la relación a partir de aquellas libertades? Los milagros falsos son algo totalmente ilegal en el mundo. Jesús se negó sistemáticamente a ofrecer una señal del cielo, a realizar maravillas inútiles y espectaculares, destinadas simplemente a garantizar sus enseñanzas. Es evidente que la simple capacidad de obrar maravillas no hubiera proporcionado dicha garantía. Era el famoso perfil bajo, no falso motor. Era el famoso saber decir lo que tenía que decir, intuir quienes no lo eran, pero una oportunidad para el ser humano de estudiar quiénes fueron el principio de la contravencionalidad en medio de los cristianos. Y no fue ni estuvo del lado Jesús de las señales del cielo, de maravillas potentosas que conciernen a la majestuosidad de Él, sino que se mantuvo siempre bajo un tino de justicia y de madurez, entendiendo que representaba al Padre natural entre los seres humanos. Es de notar que las palabras teras, que de todos los términos bíblicos es el que más se destaca a lo que concierne a las palabras portento, siempre se usa en el Nuevo Testamento en combinación con semeión, a fin de destacar que se trata únicamente de portentos significativos. La única excepción se cita en Hechos 2.19 y en Hechos 2.22. Cuando escuchamos esos truenos son formados por el Padre, por los ángeles, que marcan que el Padre está bajo el control con portentos. Es un milagro maravilloso del cielo donde marca de alguna manera quién es el dueño de la tierra y del cielo. Durante las guerras he tenido muchísimos portentos aquí arriba de mi techo, donde parecían de que las cárceles y los ejércitos y los falsos civiles club me derribaban, donde parecía que estaba solo y solamente solo,
y el Padre fue fiel en mandar portentos para demostrar quién es el Rey del universo. El mero portento o falso milagro se distingue del verdadero por el hecho de que el milagro verdadero es congruente con el resto de la revelación. Quiere decir que si no hubiera habido una guerra del derecho, donde uno puede demostrar que se mantiene derecho, aquello habría sido engañado por Miguel, ya que Miguel varias veces decía que él, junto con el interior, habían hecho esos portentos. No armonizan con la revelación. Armoniza el conocimiento del que el creyente ya posee con respecto a Dios, incluso cuando contribuye a ampliar y profundizar dicho conocimiento. O sea que aquel que cree en los milagros va a profundizar cuál es el verdadero milagro aprobado por el cielo. La crisis de la historia sagrada en materia de milagros se fue presentando a lo largo de los tiempos, y en el Nuevo Testamento podemos ver que también hay milagros que conciernen a enseñanzas neotestamentarias óptimas. Siempre el debate continúa en torno a la cuestión de si la función del milagro está limitada a la era apostólica solamente, donde algunos dicen que los teólogos o los sacerdotes serían los que estarían encargados de milagros en la era apostólica, y a partir de allí solamente ellos tendrían la solamente capacidad de milagros. De lo que concierne a mi función eclesiástica pública, por así decirlo, donde tengo que mezclar a veces lo eclesiástico con lo social, que no es el ideal, puedo decir que entramos en un tiempo de significación, donde hay que dar fe y razón de todo lo que uno llegue a creer. Y si en algún momento uno debe realizar una oración por sanación, debe estar preparado como para poder enfrentar tal milagro y dar el crédito siempre a Dios, porque uno solamente es un servidor. Por consiguiente, no ofrecen en sí mismo apoyo suponer que los milagros deben ir acompañados o acompañar la subsiguiente diseminación de la revelación, que eran parte integrantes de lo que se refiere a los apóstoles. ¿A qué me quiero referir? Hay algunos que dicen de que es necesario ser biocanónico para poder realizar milagros. Eso no es así. Debemos ir a la revelación para verificar cómo eran los milagros, y a partir de allí podemos estar totalmente y plenamente seguros de que no hay lugar alguno para los falsos milagros en materia de construcción e industrialización. Que Dios bendiga a América y al mundo en estos momentos.